Durante la Primera Guerra Mundial dejó mucha, por supuesto, desolación y mucha muerte y mucha destrucción, como toda guerra, ¿no? Eh, pero este conflicto que sucedió en Europa en el año 1914-1918, el diario BBC informó hace años que a pesar de todas las muertes y destrucción, dejaron algunos inventos en esa época que incluso aunque ustedes no lo sepan, se siguen utilizando en nuestros días y nuestras vidas. Y algunos de ellos son estos. Esa guerra dejó toallitas sanitarias, lámparas solares, el cambio de la hora y bolsitas de té, esa para hacer los té así, eso fue creado también en la guerra. Y se creó esto, el reloj de pulsera. Bueno, ustedes dirán, no tiene nada que ver, pero eso fue lo que dejó la guerra, ¿no? Que se llevó a cabo en el 1914-1918 en Europa. Ahora, en el día de hoy los invito a abrir su Biblia en capítulo 5 de Romanos, versículo 1 al 5, y vamos a ver los beneficios de la justificación. Lo mismo sucede, algo parecido, cuando el hombre está en enemistad y el hombre está en guerra con Dios. Pero después que esa guerra cesa y esa guerra hay paz para con Dios, o ausencia de guerra, lo que es paz, vamos a ver que trae ciertos beneficios, y por supuesto que no trae toallitas sanitarias, ni lámparas solares, ni cambio de hora, sino que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, qué beneficios trajo después de pasar a estar ahora de esa enemistad a una amistad para con Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5. Resultado de la justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a ver eso, vamos a ver los beneficios de la justificación, el título del sermón, y vamos a ver por lo menos 5 puntos que voy a dar, que 1, la paz para con Dios, o la paz con Dios; 2, el gozo por la esperanza de la gloria de Dios; 3, el gozo en las tribulaciones, y eso es por la serie de los frutos del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo, y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, la paz para con Dios. Ahí la palabra paz, ustedes creo que ya saben que la palabra es eirene en el griego. Esa paz eirene ahora es una relación armónica entre Dios y el pecador, que ha sido reconciliado. Ahora ya no hay ausencia de enemistad por medio que el hombre estaba enemistado para con Dios. Ahora y esos resultados incluso vamos a ver ahora en un ratito que trae una tranquilidad, un reposo a la conciencia de esa persona, incluso un contentamiento y un gozo. La persona, estuvimos viendo todos estos domingos que la persona que no está salva está en enemistad con Dios. En Romanos 5:10, el domingo que viene tengo que hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque esa persona está bajo la ira de Dios, ha infringido la ley de Dios, no puede cumplir la voluntad de Dios. Entonces no hay paz. Incluso Isaías, el profeta, dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo el Señor. Y solamente la paz esa que puede tener el hombre pecador para con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Esa persona está bajo la condenación, debe entender. Ahora nuestra posición, nuestros beneficios, que pasamos a estar en paz, a gozar de esa paz para con Dios, de tener, y esto es logrado por medio de Señor Jesucristo. Ahora hay una ausencia de guerra, y eso es lo que hace la justificación, nos declara como justo ahora, y nos declara estamos en paz para con Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, en la justicia y la paz se besaron, dice Salmo 85:10.
Entonces debemos entender que la persona está bajo la ira de Dios si no ha sido, si no está reconciliada por medio del Señor Jesucristo. Y esta es la paz que se anunciaba en el Antiguo Testamento, que era el Shalom que iba a venir en el reino de Dios. Por supuesto que era el Señor Jesucristo que iba a traer esta paz. Ahora tengo que entrar en una cosita complicada, que en algunas traducciones aparece como tengamos paz, y otra aparece tenemos paz. ¿Qué diferencia hay en eso? En ejomen o ejomen, la diferencia solamente es como una tilde arriba de la O, y solamente es como que ustedes digan papa o papá. ¿En qué diferencia? Que uno es un vegetal y el otro es el papá, el progenitor de un hijo. Un puntito cambia todo, aunque ustedes no lo crean. Bueno, eso que tengamos paz para con Dios, o tenemos paz para con Dios, es en el sentido, según qué traducción tengas, pero aparece, aquellos que han traducido, esos escribas, quizás escribieron mal ahí, pero pusieron, vamos a decir, una sola letra, una tilde breve, que es un omicron, o una O, que vendría a ser más larga, que es un omega, y esto es lo que cambió de ejomen o ochomen, que tenemos paz para con Dios, o tengamos para con Dios. ¿Por qué es importante esto, Daniel? ¿En qué me beneficia a mí es saber esto de esta gramática ahí? En el sentido de que lo que quiere transmitir Pablo está queriendo decir ahí, nosotros, porque está en juego nuestra seguridad de salvación. Pablo no está exhortando a que busquemos la paz para con Dios, porque nosotros no la podemos buscar, la paz para con Dios, es Dios. Entonces la paz que tenemos ahí, que está hablando Pablo, es una paz objetiva, o sea, la paz que tenemos. ¿Por qué tenemos? Porque ahora tiene que juegan en cuenta más, vamos a decir, la gramática, o vamos a darle prioridad más a la teología por encima de la gramática, porque Pablo no está haciendo una exhortación de que tengamos paz para con Dios. Es una paz, vamos a decir, es algo, nuestra paz que tenemos nosotros es de algo objetivo, y es en Dios, por medio de la justificación. No es una paz subjetiva o algo interno de nosotros que debemos buscar esa paz para tener. No, nuestra paz es objetiva en Dios, y por supuesto hay una paz subjetiva dentro de nosotros, una seguridad, hay un gozo que tenemos porque por esa paz que Él nos ha dado a nosotros. En eso, vamos a decir, es importante entender esa, cuando habla de la paz ahí, de la paz para con Dios, o el shalom. En el día de hoy, bueno, paz, ustedes saben, esa ausencia de hostilidad, de guerra, ya no estamos enemistados con Dios, porque Cristo pagó nuestros pecados, la ira de Dios cayó sobre Él. En el día de hoy está muy de moda, a veces, hace años, decir Dios te bendiga. Quiero que entienda que eso es algo malo, en el sentido, ahora que lo voy a explicar, en número 6:22, si quieren hablar hasta el versículo 27, que no lo voy a leer, pero cuando el sacerdote Aarón daba la bendición, y él soltaba esa bendición, y él bendecía al pueblo, le decía que tenía la paz o shalom. Pero quiero que entienda que todo esto no era para cualquiera, no era para el filisteo, no era para el morreo, era para el pueblo de Dios, y todo eso, esto se hacía, o esa paz en todas las áreas, vamos a decir, era después de ese sacrificio que se hacía del culto de expiación por los pecados, y la persona entendía en ese derramamiento de sangre del cordero que iba a venir y iba a quitar el pecado del mundo. Después de hacer eso, el sacerdote levantaba la mano y bendecía al pueblo de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos sumo sacerdote ahora, que es Cristo, que intercede por nosotros, como dice Hebreos 7. Entonces, ¿qué sucede? Solamente podemos tener la paz, o shalom, como dice acá Romanos 5, que tenemos a paz para con Dios, es solamente por el sacrificio que hizo Cristo. Entonces no podemos estar diciendo Dios te bendiga a cualquier persona, que no era para eso. El Dios te bendiga, Israel, en tu entrada, en tu salida, en todo, era para el pueblo de Dios, que entendía después que se hacía ese sacrificio, levantaba la mano a su sacerdote y bendecía al pueblo de Dios. Y ellos decían amén. En ese sentido, entonces es como un amuleto que hoy se tiene, Dios te bendiga, y lo usan cualquiera, ¿no? Entonces debemos entender eso antes de usar esa palabra de decirle Dios te bendiga a cualquier persona.
el apóstol sigue hablando ahí y nos muestra que esta paz, vamos a decir, entonces le vuelvo a explicar de nuevo, no es una sensación subjetiva en el sentido interna de calma y serenidad, aunque eso prosigue, podría decir, a saber que tenemos paz para con Dios, nuestra mente está tranquila, porque entendemos que Cristo llevó nuestros pecados, pero es una realidad que es fuera de nosotros, es externa, es objetiva y está centrada en Dios, que Dios ya no está en guerra con nosotros, y eso tenemos paz. Ahora, ya no estamos más en rebeldía pecaminosa contra Él, no estamos más enemistados contra Él. Ese es uno de los beneficios que tenemos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que por medio de Él que nuestros pecados han sido perdonados y podemos tener paz para con Dios. Pablo sigue hablando ahí y ahora dice así: justificado por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién entonces que tenemos eso? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él sigue en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, segundo beneficio que tenemos es que ahora nosotros tenemos el acceso, vamos a decir, tenemos el acceso, creo que me olvidé de poner el segundo punto, eran 6 puntos que iba a tocar, yo noté 5. Pero es el acceso que tenemos a esta gracia. Cuando hablamos de esta gracia, no estamos hablando de la salvación por gracia, o sea, aunque implica eso, pero estamos hablando de la esfera de la gracia toda, o sea, lo que venimos hablando, el privilegio de ser, vamos a decir, ser aceptado por Él, en ese sentido. Ahora, acuérdense, no sé si se acuerdan, pero sumo sacerdote solamente una vez al año en el día de Yom Kippur podía entrar ahí y no lo hacía así nomás. Tenía que hacer una serie de sacrificios y de ahí podía entrar un tiempo nomás y salir, no podía estar mucho tiempo. Quiero que entiendan todos estos beneficios, quizás que no lo pueden entender ahora. Nosotros tenemos estos beneficios ahora que quizás muchos no lo entienden, pero cuando ustedes van a orar y hacen esa oración, como olor fragante a Dios, Dios las escucha no por ustedes o por mí. Tenemos acceso a Dios ahora por el sacrificio. Cuando Cristo murió se rasgó ese velo, había como una tela gruesa, así, que caía, y Él cuando muere, esa tela se rompe de abajo para arriba, significando que el acceso estaba libre, del lugar santo es el lugar santísimo. Cristo derribó toda la barrera que había ahí. Entonces tenemos ese acceso, no solamente una vez, sino continuo, una continuidad de poder entrar a esta gracia. Ahí es prosagoge, ahí la idea. Y es por medio de Cristo que Cristo abrió eso. Y en Efesios 2.18, voy a tratar de ir, a ver si puedo ir con mi Biblia. Efesios 2.18 nos da un poco de la referencia a esto. Dice así, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada, ahí está la misma palabra, prosagoge, tenemos entrada, por un mismo espíritu al Padre, ya que no somos extranjeros ni evidencias, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora es que por medio de Cristo tenemos acceso. En el capítulo 3.12 también de Efesios, dice así, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en Hebreos, si no me equivoco, es en Hebreo, me parece que es Hebreo 10, Hebreo 4.16 y Hebreo 10, que voy a ir ahora. Hebreo 4.16, así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Hebreos también 10, 19 al 22 dice así. Hebreos 10, 19 al 22.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, que es por medio de Cristo, ahora que nosotros tenemos ese acceso al Padre, podemos tranquilamente entrar a su presencia. No es como antes, que la persona no podían entrar. Una persona que quisiera entrar tranquilamente podía haber muerto. Cuenta una historia de un soldado, antes de terminar esta grabación, que estaba en la guerra y quería y tenía que ver a su madre que estaba muriendo. Entonces quiso ver a Abraham Lincoln y no lo pudo ver. Entonces le dijo ahí quería entrar y no lo dejaron entrar. Y se puso ahí triste afuera, y vino un chiquito y le dijo, ¿por qué estaba triste? Se sentó ahí y le dijo, porque mi madre está muriendo y yo estoy en la guerra, y no es que quiero dejar que mi madre está muriendo y yo quiero ir a verla. Entonces dice, dame la mano. Entonces cuando dice, no, ¿cómo? No puedo entrar a ver al presidente. Entonces el chiquito dijo, confía. Dice, le dio la mano. Entonces cuando iba a pasar, el soldado que estaba ahí hizo una veña así, y él pasó y el soldado no entendía nada. Y abrió la puerta y pudo entrar. Y el padre dejó lo que estaba haciendo de así, todos sus estudios, y le dice, ¿qué deseas, hijo? Dice, y le explicó todas las cosas. Algo parecido pasa así. Nosotros no podemos entrar a la presencia de nuestro Padre por nuestros méritos. Es por medio de Cristo, que solamente abre ese acceso y esa puerta al trono de la gracia. Y tenemos ese acceso solamente cuando confiamos en Él, en ese sacrificio. Y no confiamos en nosotros, que somos soldados, somos guerreros, somos poderosos, sino confiamos en el Hijo. Y esa puerta se abre, acceso a Cristo. Y eso es lo que Él ganó para nosotros. No por obras, sino por la obra que Él hizo para nosotros. Voy a tratar de seguir en la segunda grabación explicando un poquito más sobre esto.